Bueno, muy bien, 9 de la mañana en punto. Nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para ustedes esta mañana. Vamos a hablar de la situación de los fiscales, porque hubo elecciones, mejor dicho, en la Asociación de Fiscales del Uruguay. Hay un nuevo titular, una lista que resultó vencedora. El doctor William Rosas ha sido electo como nuevo presidente de la Asociación de Fiscales. Vamos a estar conversando de estos temas y de la temática de la Fiscalía, cómo está el trabajo. Buenos días, primero que nada. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, usted ya estaba en la actividad gremial del periodo anterior, digamos. Estaba como secretario general. Como secretario, exactamente. Bueno, ¿cuándo fueron las elecciones? Fueron el martes 22 y fue a través de voto electrónico, a través de una plataforma. Eso permitió que muchísimo más accesibilidad por parte de los compañeros, que en cualquier lugar en donde estuvieran trabajando podían votar sin mayores complejidades, y eso también hizo que la participación fuera mucho mayor. ¿Dos listas había? Dos listas, sí, la lista 3 y la lista 7. Ganó la lista, no se puede hablar de oficialismo, pero la que continuaba en los términos, rumbo. En términos de gobernabilidad era la lista oficialista, obviamente, porque... ¿Y qué le espera a los fiscales para estos 2 años próximos, que es el periodo, digamos, de mandato al frente de la Asociación de Fiscales? ¿Qué se imagina? Porque estamos en un escenario absolutamente distinto al que le tocó a la directiva anterior, digamos, ¿no? Sí, nosotros en la directiva anterior tuvimos muchísimas complejidades también, en el sentido que tuvimos un conflicto laboral, tuvimos, si recordarán, el lamentable fallecimiento de una compañera en el año 2019, hubieron paros, se llevó el conflicto al Ministerio de Trabajo, estuvo después, cuando pensamos que ese conflicto laboral lo íbamos a sanear, fuimos al Ministerio de Trabajo, después en la parte de lo que es en implementación interna, en la parte de infraestructura y creación de fiscalías, íbamos a ir al Parlamento con el presupuesto a solicitar que se destinaran recursos, que se crearan fiscalía, que se crearan cargos. Apareció la LUC. Eso nos insumió el debate en la interna porque habían propuestas dentro de esa normativa que cambiaban nuestra dinámica de trabajo totalmente. Entonces fuimos a dar nuestro parecer al Parlamento. Vino la pandemia, eso también en cuanto a la organización interna marcó un cambio en la dinámica de trabajo de los fiscales, y también estuvimos abocados a eso, y después el tema del presupuesto. O sea que tuvimos muchísimos asuntos que nos fueron concitando la atención permanentemente. La realidad también es harto compleja en cuanto a lo que es la situación sanitaria y la forma de la dinámica de trabajo de los fiscales, y siguen pendientes muchísimas cosas de las condiciones de trabajo de los fiscales que necesitamos que se cambien, que se mejoren, y eso también es lo que va a concitar nuestra atención en todo este periodo. Claro, le quería preguntar, ¿qué objetivos tienen justamente para esta gestión? Y el objetivo es que en la dinámica interna existan cambios prácticos que permitan sobrellevar la tarea de los fiscales de una mejor manera. ¿Cuáles serían esos cambios? A ver. Y en las dinámicas de trabajo, en cuanto a la organización, en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución de las cargas de trabajo. Seguimos reclamando por una delegación efectiva de trabajo para que los fiscales se puedan dedicar a la tarea jurisdiccional, vendría a ser, y no estén cumpliendo tareas administrativas, que obviamente esas tareas tendrían que ser delegadas en otros funcionarios. Estamos siempre pendientes de que se cubran todas las vacantes que existen, sobre todo en el interior del país, porque en el interior del país, en un equipo de 3, en una fiscalía de Artigas, de Bella Unión, de Rivera, donde falte uno, complejiza totalmente la posibilidad de llevar adelante esa tarea, y en algunos lugares inclusive faltan 2 personas de esos equipos. ¿Y esas vacantes no se cubren por falta de fiscales o por falta de recursos? En realidad, el tema de las vacantes es una cuestión que tiene que ver con trámites administrativos para cubrir esas vacantes que necesitamos que se agilicen o dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Ejecutivo o mismo dentro del Parlamento. Nosotros hacemos el seguimiento de dónde está ese trámite, para, en el caso que corresponda, ir a las autoridades y decirles, nosotros hemos ido al Parlamento a pedirles por favor que se aprobaran determinadas venias, porque la designación de un fiscal necesita venia del Senado.
fuimos a requerirle a la comisión que se dedica a eso, a requerirles por favor que se aprobaran esas veñas porque teníamos lugares en el interior del país que estaban acéfalos, o sea que faltaba el fiscal titular y eso es muy complejo porque para un fiscal adscripto, pongámosle, estar con un equipo disminuido y encima tener la responsabilidad de todo eso lo que sucede y sin un titular es muy complicado y tengamos en cuenta que hay lugares en el interior que son muy complejos y que requieren que estén los equipos completos, en realidad todos, pero unos más inclusive. ¿Tienen más carga por lo multimateria los fiscales del interior que los fiscales acá en Montevideo? La especialidad obviamente le da la posibilidad al fiscal de enfocarse, ya sea en flagrancia, en homicidios, a enfocarse a eso. La multiplicidad complejiza esa cuestión, inclusive que todavía están pendientes muchos expedientes, muchos casos que son del Código anterior. Código viejo. Eso, si bien ha avanzado muchísimo, no se ha liquidado y eso también es una competencia que tienen los fiscales del interior, que en Montevideo eso también está especializado. En la mayoría del interior esa especificidad no existe y eso también es una carga que tienen más, y sobre todo en dinámicas en donde hay fiscalías de turno único, donde esos fiscales, ese equipo fiscal está todo el mes de turno y está todo el mes con todas estas cuestiones, son dinámicas muy particulares y muy penosas de trabajo para todos esos fiscales que están ahí. Hay una normativa nueva que se ha aprobado en el país que tiene que ver con la situación sanitaria, con el tema de las aglomeraciones, la potestad de intervenir frente a lo que se entienda un riesgo sanitario cuando hay determinado límite de personas. ¿Cómo ha caído eso en la dinámica de la Fiscalía? Porque en definitiva se le va a terminar diciendo un fiscal, doctor, ¿está usted de turno? Bueno, vea, esta es la foto que tenemos de lo que está pasando ahora en este parque. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se interpreta eso desde el punto de vista del trabajo de ustedes? Y ahí, obviamente, el fiscal dentro de su marco de actuación va a tener que tener una observancia de la normativa que es vigente y criminaliza esa situación, porque tengamos en cuenta que hay una parte que es la prevención o la represión de determinadas conductas en el marco de lo legal, que eso le corresponde al Ministerio del Interior, y la otra parte es la persecución de presuntas conductas que tengan naturaleza delictiva, que esa es la parte que le corresponde a la Fiscalía. En esa parte va a tener que los fiscales vamos a mirar toda la normativa que está vigente para ver si ahí hay un delito. Que si hay una aglomeración, si hay que hacer una prevención o represión, no interviene la Fiscalía. Claro, está claro, pero digo, ¿la norma no tiene claroscuros? Es decir, ¿no queda a la interpretación? Muchísimas normas, Digo porque no está... por lo menos la percepción que tengo personal es que no está negro sobre blanco bien especificado. ¿Dónde puede haber eventualmente una acción que amerite una persecución penal? Claro, por eso los fiscales van a tener que tener esa garantía de regirse de manera en que... Porque hay que pensar que una cosa es cuando se está imputando un delito, se le está imputando una consecuencia que puede tener un antecedente para esa persona, ahí hay que tener una lupa mucho mayor en cuanto a cuáles son los hechos que encajan en esa conducta. A ver, hay cuestiones que son relativas a las medidas sanitarias que tienen que ver con una cuestión de desacato. Alguien estaba notificado de que tiene que realizar una cuarentena obligatoria porque tuvo contacto con alguien que tiene el virus o es portador del virus. Entonces, ahí hay una notificación que se hace de parte del Ministerio de Salud Pública. El fiscal lo puede tener, está eso por escrito. Entonces, cuando alguien infringe esa circunstancia, ahí está claro que esa persona está cometiendo un delito porque el delito está claramente tipificado en el Código Penal. Ahí lo que configura es el desacato. Es decir, tiene una orden, fue apercibido, por decirlo de alguna manera, y no respetó eso. Lo que digo con esto es que tienen que estar claras cada una de las condiciones que son requeridas por la ley para imputarse el delito, y si no, no hay delito, lo que no significa que no haya mérito para la actuación de la policía o del Ministerio del Interior. Lo que no hay es tal vez mérito para la actuación de la Fiscalía o para el reproche penal por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía lleve ese caso ante un juez y diga hay que formalizar a estas personas. Claro, y toda esta situación sanitaria que se está dando en el país,
toda esta situación de necesaria actuación policial frente a eventuales situaciones como estas. Alguien que tiene que hacer una cuarentena no cumple o incumple las disposiciones sanitarias, es notificado, se llama a la policía, el vecino le dice, mi vecino tiene que estar adentro y no está, la policía da notificación de esto a la fiscalía, esta situación de las aglomeraciones, la policía reportando al SECOED, que eventualmente el SECOED comunicará a la fiscalía lo que está pasando. ¿Los complica a ustedes en el trabajo? Porque además tienen que perseguir hurtos, rapiñas, arrebatos, homicidios. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Obviamente es una dinámica del país que a muchísimos trabajadores se le complica la situación, al personal médico, a los que trabajan en la salud, a los que trabajan en los medios de transporte, lo que fuere. O sea, todos vemos la situación complicada por la situación de la pandemia y los fiscales no estamos ajenos a esta situación, sobre todo por estas zonas grises que se dan, que es trabajo que nosotros tenemos que asumir, que se suman a lo que ya está, porque está todo en actividad, o sea que la dinámica delictiva sigue totalmente presente, o sea, no hay una disminución de gente en la calle, al menos es lo que uno puede ver. Entonces, se suma, es una carga más a la tarea que ya tienen los fiscales, obviamente, que es una preocupación que también tenemos en nuestras dinámicas de trabajo, totalmente. Bien. ¿Cómo están trabajando ustedes con el tema de la pandemia desde el punto de vista sanitario? Porque, a ver, hay un detenido, la policía lo traslada al lugar de trabajo de los fiscales, se hace, bueno, el interrogatorio correspondiente antes de eventualmente llevar a una audiencia a esa persona para ser imputada. En cuanto a disposiciones sanitarias, a espacios, a distancias, a protocolos de cuidado. Y ahí está lo real y lo que es el deseo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos abogado porque se hiciera. Lo real es que cuando hay un detenido en flagrancia sigue prácticamente la misma dinámica que se realizaba sin que existiera la pandemia, con los cuidados o los protocolos sanitarios que establece el Ministerio de Salud Pública. Lo que se podía pensar y que nosotros lo hemos propuesto desde abril prácticamente es que se pensaran en situaciones de videoconferencias, en que a través de las plataformas, de las nuevas tecnologías se pudiera hacer sin que existiera un traslado mayor, desde que la persona pudiera estar en un lugar asesorado por su defensor, o sea, garantizarle el derecho a la defensa, que el fiscal pueda estar en otro lugar, ya sea en su despacho, y que en el Poder Judicial el juez esté en otro lugar, garantizando que de esa manera no existan traslado, que no existan contactos. Para eventualmente formalizaciones e imputaciones o para la indagatoria fiscal. Para todas las audiencias, para todas las diligencias que se requieran, maximizar la herramienta de la videoconferencia en este contexto para la mayor cantidad de diligencias posibles. Obviamente eso requiere un diálogo interinstitucional entre el Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial, que es los que tienen que coordinar para implementar eso. ¿Se está aplicando esto para audiencias con personas que están privadas de libertad? Por lo menos era la idea de instrumentarlo. ¿Eso está sucediendo? Eso está sucediendo, porque en algunos centros de reclusión, creo que en la mayoría de los centros de reclusión, hay salas de videoconferencia que son desde el Poder Judicial, que pertenecen al Poder Judicial. Entonces, el fiscal y el defensor concurren a la audiencia, está el juez, y el que no se traslada es el detenido o la persona que está recluida. En algunos juzgados de ejecución de acá de la capital me ha tocado estar en audiencias en que vía Zoom el fiscal está en la fiscalía, el juez está en su despacho y el imputado está ya sea en el centro de reclusión y el defensor está en su despacho también. Esa es la dinámica que nosotros entendemos que podría proyectarse para todas las diligencias. Lo que hace es minimizar la posibilidad de contacto, de traslado y reduce el riesgo sanitario. ¿Y qué ha pasado con esa propuesta entonces? ¿No ha tenido eco? Nosotros hemos ido a la Fiscalía de Corte con esta propuesta y la respuesta es que en el diálogo interinstitucional no se ha avanzado en la relación entre la Fiscalía y el Poder Judicial, que es lo que se necesita coordinar para implementar todas estas cuestiones. Bien, me quedan pocos minutos y le quiero preguntar, porque el Observatorio de Criminalidad del Ministerio de Interior está publicando cada 3 meses, creo, los datos de evolución de los delitos en nuestro país. En el último reporte daba cuenta de una baja
de muchos de los delitos que los tienen a ustedes a diario ocupados. ¿Ustedes lo notan eso en el trabajo o no? Lo que pasa es que lo que nosotros, lo que llega a nosotros es cuestiones que están para investigar o que ahí nosotros personalmente, porque solo podría hablar personalmente. Sí, la fiscalía de donde usted trabaja. No hemos notado ninguna baja. Lo que sucede es que a veces los descensos en los porcentajes no impactan en los casos a que nosotros tenemos a considerar, porque o tenemos cuestiones que son de flagrancia y la flagrancia siempre está, eso no disminuye, o cuestiones que nos ponen en bandeja para que nosotros investiguemos, que es una distribución que hace otro departamento que depura, prioriza y asigna. En ese caso, obviamente siempre asigna una cantidad de casos a determinada fiscalía, entonces nunca vamos a poder ver si el impacto en una disminución de la cantidad de delitos en lo que tenemos a conocimiento nosotros, que es el único marco en el que podemos tener alguna proyección de cómo se da la dinámica delictiva. Bien, y le quiero preguntar, porque meses atrás se hablaba o escuchábamos a fiscales quejarse de alguna manera o no quejarse, plantear la problemática que les generaba la cantidad de casos que tenían en la bandeja de entrada, es decir, para investigar, para ver si había mérito, si no había mérito. Ese volumen de carpetas de investigación en la bandeja de entrada para el trabajo de ustedes, ¿ha disminuido o la cantidad sigue siendo la misma? Según la evolución que nos ha mostrado al gremio de fiscales la Fiscalía General de la Nación, ha habido una evolución por parte de todos los equipos fiscales respecto a disminuir esa cantidad de casos en bandeja, según nos ha dicho la Fiscalía, salvo excepciones. Obviamente, con el tema al principio de la pandemia, que hubo mucho teletrabajo, le da la posibilidad al fiscal de poder ver esos casos sin estar en la dinámica, en la vorágine esa que viene una persona que consulta por una carpeta que tiene que ir cubriendo la urgencia. Entonces, esa dinámica de teletrabajo permite estar un poco con determinado sosiego y poder ver esos casos que si estuviera yendo a la oficina todo el tiempo no lo podría ver, y eso ha permitido tal vez disminuir la cantidad de casos que tenemos en las carpetas de investigación. ¿En Montevideo faltan fiscalías de flagrancia? No. En donde faltan fiscalías es... Está bien, o sea, Montevideo, flagrancia está cubierto. El número de fiscalías de flagrancia es el ideal porque permite dividir la cantidad de zonas en cuatro turnos semanales que permite una dinámica perfecta. Donde faltan fiscalías es en el interior, donde faltan fiscalías es en los turnos únicos, faltan fiscales letrados suplentes y tal vez falten fiscalías especializadas en Montevideo de acuerdo a la dinámica que tienen de trabajo las fiscalías especializadas. Pero en flagrancia no faltarían fiscalías. Bien, y pensando en la cobertura de esas necesidades, si hoy se dijera, bueno, hay presupuesto disponible y hay disposición del Senado a votar todas las viñas que surjan, ¿hay personal humano para cubrir eso? Porque digo, un fiscal no lo sacás de la noche a la mañana. Se tienen que hacer concursos de oposición y mérito para cubrir esas vacantes, que sería algo fenomenal que estuviéramos hablando de que se tienen que hacer los concursos porque estarían ya las fiscalías creadas y los cargos dispuestos, que es una reivindicación que nosotros estamos abogando desde hace muchísimo, desde que está el nuevo código y que no hemos tenido mucho éxito hasta el momento. Bueno, doctor, éxitos en la gestión y seguramente temas vamos a tener de sobra para estar conversando en estos próximos 2 años. Gracias por habernos acompañado a la mañana. Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista con el doctor William Rosa.